El sábado es un regalo de Dios. En el principio, sus manos dieron forma a la existencia. Hizo al barro andar, dio vida y un nombre al ser creado. Terminado su acto creador, estableció un día para que el hombre y él pudieran conocerse más, el sábado. Este día es un oasis en el tiempo. Fue el primer templo en la eternidad. Sus horas son bálsamo para el cansado, un alivio a los trabajados. Su mandato es perpetuo y su ley nos lo recuerda. Cada sábado en la tierra es uno menos hacia el cielo. El sábado nos recuerda a nuestro Creador y su tiempo comienza a la puesta de sol del viernes. Y Jehová Dios bendijo este día, lo reposó y lo santificó. Un sábado más que llegó y siento la paz del Señor muy dentro de mí, muy dentro de mi corazón. Anhelo que puedas sentir la mano de Dios sobre ti. Te deseo yo un sábado feliz. Un sábado feliz, un sábado feliz, un sábado feliz. Feliz sábado. Bienvenidos a la recepción de sábado. Queridos hermanos, feliz sábado. Es una bendición poder encontrarnos nuevamente con ustedes y sobre todo con nuestro buen Dios que nos permite este día de reposo para recordarle como Creador y también para que podamos tener una renovación espiritual. Te invito a inclinar tu rostro para que juntos podamos orar. Eterno Dios, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de estas horas de reposo. Gracias porque nos amas mucho y porque nos diste un medio de salvación a través de tu Hijo Jesús. Permite que en este día podamos honrarte en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios que podemos nuevamente llegar hasta tu hogar con esta señal. Dios sabe y conoce nuestros corazones que el único interés que tenemos es que tú seas salvo y que puedas disfrutar también de la presencia de nuestro buen Dios que cada día renueva sus misericordias para contigo y conmigo. Voy a invitarte a leer lo que se encuentra en el libro de Salmo 91, verso 1. Es probable que esta sea tu cita bíblica o que memorices todo el Salmo y puedas también decirlo al unísono conmigo. Pero quiero quedarme solamente en el primer verso, que dice lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ojalá tú y yo podamos siempre estar resguardados bajo la sombra del Omnipotente, estar acobijados bajo sus plumas. En este momento especial quiero invitarte a escuchar una selección musical seguido del himno de recepción de sábado. Espacio musical.
En vez de hacer tu celestial mandar, te imploro perdón. Tú del contrito fiel perdonador, que atiendes al clamor del pecador. Dame perdón y guárdame en tu amor por Cristo. Amén. Llegó lo que esperabas, AR Música, donde podrás escuchar música cristiana seleccionada en las mejores plataformas musicales en las redes sociales. Búscanos en Amazon Music, en Spotify, YouTube Music, Apple Music y las mejores tiendas musicales en línea, colocando la palabra AR Música. Ya puedes sintonizar nuestro canal AIR Canal en la plataforma de Roku. Puedes buscarnos como Canal Adventista y encontrarás AIR Canal. ¿Deseas escuchar radio y televisión adventista las 24 horas del día? Te invitamos a descargar la aplicación Radio y Televisión Cristiana. Te dejamos el enlace en la descripción de este video. Ya puedes escuchar el resumen de lección de escuela sabática semanal a través de nuestro canal de YouTube, Lecciones de Escuela Sabática sin comentarios. Búscanos en YouTube de la siguiente manera: LESSC, para encontrar mayor contenido. Para continuar con la programación del día de hoy, vamos a buscar en el Salmo 91, versículo 2, que dice así: Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Meditando en estas hermosas palabras, escucharemos el sermón para el día de hoy. Prestemos atención al mensaje de Dios. Mensaje. Bienvenidos una vez más a esta serie con Jesús en su santuario. Hemos llegado ya al lugar santísimo, allí donde se encuentra el Arca del Pacto. Ha sido un recorrido maravilloso. El tema de hoy titula Con Jesús mi esperanza de gloria, porque sí, allí en el lugar santísimo es donde nosotros contemplamos la gloria de Dios. Y Jesús es nuestra esperanza de gloria. Pero antes de abrir la palabra de Dios, quisiera invitarles a que se unan conmigo en oración. Amado Padre Celestial, queremos pedir que a través de tu Santo Espíritu intercedas en nuestros corazones a esta hora. Quita de nuestra mente cualquier preocupación, cualquier distracción que haya. Danos voz clara, mente clara, Señor. Ayúdanos a articular bien tu palabra, para que pueda tener el efecto necesario en los corazones de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces quiero introducirles este último mueble que encontramos en el santuario, que se llama el Arca del Pacto. Se puede llamar Arca del Pacto, o también la Biblia le llama el Arca del Testimonio, porque dentro de ella se encontraban las tablas del testimonio, como lo vemos en Éxodo 36 y Éxodo 32, 15. Ahora, antes de entrar en el Arca del Pacto, quisiera mencionar que el arca en la Biblia, cada vez que se menciona arca, se menciona como símbolo de un lugar de protección. Por ejemplo, la primera vez que vemos alusión a un arca es en Génesis, el capítulo 6, versículos 14 al 16, donde se nos habla del arca de Noé. ¿Y cuál era el propósito del arca de Noé? Bueno, el propósito era asegurar
o preservar la vida de las personas que entraran allí, de los animales. Era un lugar seguro para los que son del pacto del sacrificio. Podríamos decir que el arca de Noé era también un arca del pacto, porque solo los que habían guardado el pacto de Dios podían entrar allí en esa arca. También vemos otra arca que se menciona, que es el arca donde Moisés fue guardado. Una vez más, esta arca tenía el propósito de proteger a Moisés cuando era un bebé. Era un lugar seguro. Esta arca estaba hecha de juncos. De igual manera, también el arca del pacto es un lugar seguro para todos nosotros. Tiene una cubierta que se llama el propiciatorio y es el lugar más seguro donde puede protegerse la ley de Dios. La Biblia nos llama a que busquemos refugio en esa arca en el tiempo de angustia. De hecho, un salmo muy conocido, que es el Salmo 91, en el versículo 1, hace alusión a eso. El Salmo 91, el versículo 1. Notemos lo que nos dice este verso. Y quiero yo citarlo como dice la versión en inglés en la King James. Primero voy a leerlo en español. En la versión del 60 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora en inglés dice: he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Esa frase, el que habita en el lugar más secreto de Dios, del Altísimo. ¿Cuál es el lugar más secreto del Altísimo? Cuando comparamos ese texto con el Salmo 27:5, vamos a notar que el lugar más secreto del Altísimo se encuentra en su templo. Salmo 27:5. Noten lo que nos dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Noten la primera frase: Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Entonces vemos aquí también que hay un lugar de protección en el tabernáculo para el día del mal, donde Dios nos va a esconder a nosotros allí. Vayamos a otra referencia, el Salmo 31, versículo 20. Salmo 31, versículo 20 nos dice: en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. De nuevo, noten esa parte, la primera parte: en lo secreto de tu presencia los esconderás. ¿Y dónde está la presencia de Dios? En el santuario. Estaba allí en el lugar santísimo. Y ese es un lugar secreto. Es tan secreto que solo podían ingresar allí una sola persona, el sumo sacerdote. Solo él podía ingresar a ese lugar. Los sacerdotes comunes ministraban en el atrio y en el lugar santo, pero solo el sumo sacerdote intercedía y ministraba en el lugar santísimo. Este lugar es muy secreto, este lugar es muy santo, y cualquier persona que no fuese el sumo sacerdote entrase allí podía morir. De hecho moriría, porque no tenían permiso de entrar allí. Ahora, para nosotros hoy, esa arca está abierta para que no solamente el sumo sacerdote Jesús entre, sino todos por la fe en Jesús puedan entrar. Y el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, vio esta arca. Apocalipsis, el capítulo 2, 11. Y vamos a leer el versículo 19. Apocalipsis, el capítulo 11. Vamos a leer el versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo,
y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Juan vio entonces el templo, palabra en griego naos, que en realidad es una referencia específica al lugar santísimo. Y lo sabemos también por el mueble que él vio allí. Y vio el arca del pacto. Hay un templo ya abierto. El lugar santísimo es un lugar abierto para nosotros, donde Dios espera que nosotros busquemos protección para el tiempo de angustia. Y la protección tiene que ver con la experiencia de pacto con Dios, que representa esta arca. El Salmo 91 con el que nosotros comenzamos está en el contexto del derramamiento de las 7 postreras plagas. Cuando la gracia se haya terminado, cuando Cristo haya salido del santuario celestial y ya no esté haciendo más intercesión por nosotros. Y nuestra única seguridad en ese tiempo es estar a paz con Dios y haber hecho el pacto con Él, el pacto de paz. Y Él se compromete a preservarnos y a protegernos en el tiempo de angustia. Por la fe, mantenernos allí resguardados en esa arca, dicho sea de paso. Y lo vamos a mencionar más adelante. Usted notará que los ángeles que derraman las 7 postreras plagas, ellos vienen del templo, más específicamente de esta arca, es decir, las plagas salen del arca. Pero los que hayan hecho el pacto con Dios estarán preservados en esta arca y las plagas no los tocarán. Así que les presento, queridos hermanos, el arca del pacto. En el libro del Espíritu de Profecía, Spirit of Prophecy, volumen 4, la página 8, la sierva del Señor nos dice lo siguiente: el arca del santuario terrenal era el modelo del arca verdadera en el cielo. Entonces esta arca que construyó Moisés, o que construyó Bezaleel por dirección de Moisés, era una réplica, como lo era el santuario, de la verdadera arca que está en el cielo. O sea, en el cielo también hay un arca del pacto. Vamos a mirar entonces las dimensiones de esta arca. Vamos a Éxodo capítulo 25, versículo 10. Éxodo capítulo 25, versículo 10. Dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Ahora, como vimos en una presentación anterior, esta arca tiene la misma altura de la mesa de los panes de la proposición. Tiene codo y medio de altura, lo cual ambas representan el trono de Dios. Hay un trono también allí en el lugar santísimo. De hecho, en el libro de Apocalipsis vemos 2 tronos mencionados. El primero ya lo estudiamos en el tema de la mesa de los panes de la proposición, en el capítulo 4. Allí, y en el capítulo 5 vemos un trono, y ese trono está en el lugar santo. Es claro porque vemos que se menciona allí el candelabro, y el candelabro estaba en el lugar santo, y el trono estaba frente al candelero. Pero hay otro trono que se menciona también, y es en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Nos dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro, este es el altar del incienso, que estaba delante del trono. Otro trono. Ahora, ¿por qué este no es la mesa? Porque el altar del incienso no quedaba frente de la mesa, era diagonal a la mesa. Tampoco quedaba frente al candelabro, porque era diagonal al candelabro. El único mueble que quedaba al frente del altar del incienso era el arca del pacto.
y ahí Apocalipsis 8:3 también le llama el trono de Dios. Entonces sus medidas eran, como dijimos, la altura codo y medio y también su anchura codo y medio, esos son 67.5 centímetros, y la longitud, esta arca tenía de longitud 2 codos y medio, eso equivale a 1 metro con 12 centímetros. O sea que era como un cofre, era como un baúl. ¿Ok? ¿De qué materiales estaba hecha? En Éxodo 25, versículos 10 y 11, vemos los materiales con que esta arca estaba hecha. Éxodo 25, versículos 10 y 11 dice, harán también un arca de madera de acacia. Entonces el primer material es madera de acacia, estamos ya familiarizados con ese material. Y luego dice, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Entonces vemos aquí que esta arca también hace alusión al ministerio de Jesús, tanto humano como divino. Ahora, algunos se preguntan, ¿por qué dicen ustedes que aquí también está el trono de Dios, cuando esta solamente tiene una cornisa igual que el altar del incienso, que tiene una cornisa? Podríamos decir que el altar del incienso es un trono de Dios. Bien, esa es una buena pregunta y me ha costado responderla. Sabemos, como leímos en el libro Apocalipsis 8:3, que hace referencia directa al arca como el trono de Dios. ¿Okay? Es lo que estaba al frente del altar del incienso. Pero la sierva del Señor, ella vio una visión donde encima del arca dice que estaba el trono del Padre y Jesús estaba frente al arca intercediendo. Y el incienso subía al trono de Dios. O sea, no sabría cómo explicarlo, pues es muy difícil uno poder mirar en nuestra mente cómo es que está eso ubicado allá. Pero si el trono de Dios es un trono flotante o no, pero allí en el lugar santísimo, el trono de Dios está por encima de donde Jesús está intercediendo. Ahora, la ubicación del arca. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 40, versículos 20 y 21. Éxodo 40, versículos 20 y 21. Eso es cuando Moisés estaba colocando ya todos los elementos del santuario en orden. Nos dice, y tomó y puso el testimonio dentro del arca. El testimonio es las tablas de la ley. Y colocó las varas en el arca y encima la cubierta sobre el arca. Ese es el propiciatorio. Y metió en el arca en el tabernáculo y puso el velo de la tienda y cubrió el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Aquí el tabernáculo es específicamente el lugar santísimo porque dice que metió el arca en el tabernáculo y puso el velo de la tienda, o sea, detrás del velo. El arca estaba entonces en el lugar santísimo. La sierva del Señor concuerda con el testimonio bíblico y en Patriarcas y Profetas, la página 360, leemos, más allá del velo interior estaba el lugar santísimo, que era el centro del servicio de expiación e intercesión, y constituía el eslabón que unía el cielo y la tierra. Noten, qué interesante eso. El eslabón que unía el cielo y la tierra. En este departamento estaba el arca, que era un cofre de madera de acacia recubierto de oro por dentro y por fuera, y que tenía una cornisa de oro encima. Era el repositorio de las tablas de piedra, en las cuales Dios mismo había grabado los 10 mandamientos. Por consiguiente, se lo llamaba Arca del Testamento de Dios, o Arca de la Alianza, o Pacto, puesto que los 10 mandamientos eran la base de la alianza hecha entre Dios e Israel. Ahí está la razón por la cual esta arca se le conoce como el Arca
del pacto o el arca del testamento, porque las tablas del pacto, las tablas de la ley, que es ese documento oficial de acuerdo entre Dios y nosotros cuando entramos en relación de pacto con Él. Por eso se llamaba el arca del pacto. Ahora, había algo más allí en el lugar santísimo, además del arca. Y este detalle es muy importante para hacer la diferencia entre la ley que estaba dentro del arca, que vamos en un momento a hablar de nuevo de ese detalle, pero había otro libro fuera del arca, al lado del arca, que se llamaba el libro de la ley. Y muchos cristianos hoy se confunden cuando leen eso de la ley y aplican el término de ley a todas las leyes de Moisés en el Antiguo Testamento, pero había una diferencia, no eran lo mismo, y lo vemos incluso por el lugar que ellos ocupaban en el santuario. Como vamos a leer en un momento, la ley de Dios, los 10 mandamientos estaban dentro del arca, pero esta ley de Moisés, las leyes ceremoniales, las leyes civiles, los estatutos y decretos, las maldiciones y las bendiciones, esta estaba en un libro, y noten dónde está, Deuteronomio 31:26. Deuteronomio 31:26 dice: tomad este libro de la ley y ponedlo ¿dónde? Ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ahora, nosotros no sabemos si es que este libro estaba puesto sobre el propiciatorio a un lado, o si había una mesa adicional al lado del arca con el libro, no sabemos. Solamente aquí dice, colócalo al lado del arca. Si dice al lado del arca, no es adentro del arca. Ese es el punto principal de diferenciación. ¿Qué había dentro del arca entonces? Número 1, dentro del arca estaba la ley de Dios. Vamos a leerlo en Deuteronomio, capítulo 10, versículos 1 y 2. Deuteronomio capítulo 10, versículos 1 y 2. Dice: en aquel tiempo, Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Entonces, ¿qué estaba en el arca? La ley de Dios, las tablas de la ley, las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos. Esos estaban dentro del arca, no estaban al lado del arca. Cuando entonces Colosenses 2:14 nos habla de un acta de decretos que fue quitada en medio de nosotros y clavada en la cruz, pues es referencia a la otra ley, a la ley de Moisés, que se conoce. En realidad era la ley de Dios, pero se le llama la ley de Moisés porque él fue el que la escribió en un libro. Pero Dios escribió él mismo con su dedo los 10 mandamientos. Y no fueron escritas en un libro, sino en tablas de piedra. Y no fueron colocadas al lado del arca, sino dentro del arca. Esa es la diferencia entre estas 2 leyes. Las leyes ceremoniales apuntaban a Cristo y su sacrificio. Todas estas leyes de sacrificios que estamos viendo, las disposiciones del santuario, tenían el propósito de apuntar al ministerio de Cristo, eran sombra. Pero la ley de Dios, los 10 mandamientos, no son sombra. Son normas que constituyen o de ellas dependen la armonía del universo. Y Dios las ha tenido desde la eternidad y durarán hasta la eternidad. La ley de Dios es tan eterna como Él mismo. Ahora, ahí dentro de esta arca había algo más. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 33 y 34. Éxodo 16, 33 y 34 dice: y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes.
y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Entonces vemos aquí una vasija de ese maná que Dios daba al pueblo. Había una vasija que se sacó y sobre ella se colocó un gomer de maná, que era la cantidad que una persona se podía comer al día aproximadamente. Y luego se coloca, dice que la colocarían delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Ahora aquí no dice dentro, sino que dice delante del testimonio. Bien, en este momento todavía no se había construido el santuario en Éxodo 16, pero había una pequeña carpa o tienda que era como un tabernáculo de reunión donde el pueblo se reunía a adorar a Dios. Y allí se colocó temporalmente este pote de maná. Pero más adelante vamos a ver que en realidad cuando se construyó el santuario y el arca, este pote de maná se colocó dentro del arca. Pero aquí también había algo más. Vamos a Números 17, versículos 10 y 11. Números 17, versículos 10 y 11. Nos dice: Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. De nuevo, aquí vemos que la vara de Aarón se iba a colocar delante del testimonio, allí en el lugar santísimo. Y esto es en ocasión de la vara de Aarón que reverdeció, cuando se quería probar en realidad quién era el verdadero sumo sacerdote que Dios reconocía. Y Dios dio una señal, y fue que la vara de Aarón reverdece, una señal de aprobación, que él era el sumo sacerdote escogido por Dios. Entonces, 3 elementos: la ley de Dios, el pote de maná y la vara de Aarón. Ahora, cuando el pueblo de Israel se asentó en Canaán y pasaron muchos años, el periodo de los jueces, cuando llegamos al periodo de la monarquía, vemos que estos 2 elementos, la vara y el maná, se habían perdido. No se sabe exactamente qué pasó con los otros 2 implementos. Quizás se perdieron cuando los filisteos tomaron el arca, pero el hecho que la ley de Dios se conservó testifica de su inmutabilidad. Y vamos a leerlo en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 9. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 9, dice: en el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Qué maravilloso entonces ver que no es porque las otras cosas no eran importantes, pero Dios protegió de manera especial esta ley como testimonio de la inmutabilidad de la ley. Nadie la puede cambiar. La ley no se puede perder. En Hebreos capítulo 9, versículo 4, el autor del libro de Hebreos también hace alusión a estos 3 elementos. Nos dice Hebreos 9:4, el arca del pacto, cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Y este es un buen momento para detenernos un poco en cuanto a la simbología de estos 3 elementos. Pero antes de eso quiero leerles una cita que encontramos en Primeros Escritos, la página 32, porque la sierva del Señor también recibió una visión de esta arca. Y nos dice aquí en Primeros Escritos, la página 32, después que hube notado la gloria del lugar santo, Jesús levantó el segundo velo y pasé al lugar santísimo. En él vi un arca, cuya cubierta y lados estaban recubiertos de oro purísimo. En cada extremo del arca había un hermoso querubín con las alas extendidas sobre ella. Sus rostros estaban frente a frente uno de otro, pero miraban hacia abajo.
Entre los dos ángeles había un incensario de oro, y sobre el arca donde estaban los ángeles una gloria en extremo esplendoroso que se semejaba a un trono en el que moraba Dios. ¿Y notan allí? Entre los ángeles dice que había una gloria en extremo esplendoroso que se semejaba a un trono en que moraba Dios. Es un poco difícil de explicar cómo era eso. Sigue diciendo, junto al arca estaba Jesús. Entonces hay un trono de Dios, pero junto al arca estaba Jesús. Y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, humeaba el incienso del incensario. Y Jesús ofrecía a su Padre aquellas oraciones con el humo del incienso. Dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná, la florida vara de Aarón y las tablas de piedra que se plegaban la una sobre la otra como las hojas de un libro. Entonces tenemos confirmación que allá en el cielo la sierva del Señor vio esta arca, el arca celestial, y allí están los tres mismos elementos. Entonces, es posible entonces que estos tres elementos tengan una importancia para nosotros hoy. Vamos a detenernos un poco y hablemos de estos tres elementos. La vara de Aarón. ¿Cuál era el propósito de la vara de Aarón? ¿Por qué se instituyó la vara de Aarón? ¿Por qué se dio la vara de Aarón? La vara de Aarón tenía el propósito de mostrar quién es el verdadero sumo sacerdote. Es posible que en los últimos días, en el periodo del lugar santísimo a partir de 1844, cuando Jesús entra al lugar santísimo, vemos que el ministerio sumo sacerdotal de Cristo iba a tener un significado especial. ¿Ok? Pero no solamente eso, no solamente la vara hace alusión a quién es el verdadero sacerdote. Hay muchos sacerdotes terrenales, pero la vara de Aarón nos enseña que solo hay un verdadero sacerdote a quien Dios reconoce, que es su Hijo Jesús, el sumo sacerdote. Pero la vara también es un símbolo de corrección. Con esa vara Aarón hizo muchos milagros. Con esa vara se corrigió a sus hijos. Con esa vara se lanzaron juicios. Con la vara de Aarón estuvo muy involucrada en la caída de las 10 plagas de Egipto. La vara es un símbolo de corrección. Noten algunas alusiones a cómo la Biblia usa la vara. Proverbios 22, 15. Proverbios capítulo 22, versículo 15. Y luego vamos a leer Proverbios 23, 12 y 14. Nos dice aquí las Sagradas Escrituras en cuanto a la vara. Proverbios 22, 15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Noten, la vara se usa aquí en relación con corrección, con educación. También en Proverbios 23, versículos 12 al 14. Proverbios capítulo 23, versículos 12 al 14 dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y lo librarás su alma del Seol. ¿Saben? La experiencia del lugar santísimo es de manera especial importante para la teología adventista, porque como adventistas del séptimo día entendemos que Jesús está ahora en el lugar santísimo, y en el lugar santísimo es la última fase de la obra de redención de Jesús en favor de nosotros. Así que estos elementos del arca son muy importantes y constituyen parte de la obra final que Dios quiere que nosotros como iglesia realicemos para cooperar con Él
en la obra de expiación final. La ley que está dentro del arca, pues, es un testimonio inmutable que Dios no ha cambiado su ley y que su ley permanece vigente aún hasta el día de hoy, los 10 mandamientos. Por eso la mayoría de cristianos no entienden estas cosas, porque no tienen la luz del santuario, no tienen esta luz que nosotros estamos compartiendo, y ellos se han quedado adorando en el atrio, se han quedado solamente con la cruz, y con esto no estoy restándole valor a la cruz, pero nosotros vemos que el santuario nos enseña que la cruz allí en el atrio, el altar del sacrificio, era parte del ministerio. Se hacía provisión por los pecados. Allí en el atrio, el pecador quedaba perdonado, sí. Y eso podía ser suficiente, pero en el lugar santo y santísimo era donde se llevaba a cabo el borramiento de los pecados. Y de manera especial en el lugar santísimo vemos entonces aquí una alusión a la educación. Saben que la sierva del Señor, y no tengo esta cita, no la puse en mis notas, pero la menciono porque se me acaba de venir a la mente. En el libro del conflicto de los siglos, la sierva del Señor hace una mención muy interesante, hablando en relación al cumplimiento de Daniel 8:14, el día de la expiación. Ella dice que Jesús pudo haber venido después de ese año, pero que la iglesia aún no estaba preparada y que se le debían dar nuevos deberes a la iglesia. Nuevos deberes. La pregunta es, ¿cuáles son esos deberes? Esos deberes los vemos allí en el lugar santísimo. Y a esto es lo que nuestros pioneros y los eruditos de la Biblia le llaman verdad presente. Porque es que, ¿qué es lo que determina una verdad presente? ¿Dónde está Jesús? La verdad presente para nosotros hoy es la obra que Jesús está haciendo en el presente, allí en el lugar santísimo, en el santuario celestial. La obra que está relacionada con el arca del pacto. Es decir, que el mensaje de la verdadera educación que Dios dio a este pueblo, la primera visión comprensiva de la verdadera educación que recibió la sierva del Señor fue en el año 1872, mientras estaba en las montañas rocosas en Colorado. Y allí ella recibió la visión de la verdadera educación, que es importantísima para el pueblo de Dios, uno de los deberes importantes para preparar un pueblo para el último día final. Allí también estaba el maná, y el maná, de hecho, el comer el maná estaba relacionado con guardar la ley de Dios también. Leámoslo allí en Éxodo 16:4. Y es una alusión no solamente a la obediencia, sino al cuidado del cuerpo. Éxodo 16:4. Vamos allí. Nos dice acá la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Noten que el maná tenía que ver con una prueba si el pueblo andaba en su ley o no. Hay algunos que citan este texto y lo repiten sin entender el significado de este texto, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. Entonces llegan a la conclusión que podemos comer todo lo que querramos. Bien, el que ha entrado al lugar santísimo encuentra que en el lugar santísimo Dios tiene un régimen especial para el pueblo que le pertenece a Él, que Él reconoce como su pueblo. Por eso es que la mayoría del mundo evangélico rechaza la ley de Dios, de manera especial el cuarto mandamiento, rechaza la reforma pro salud, rechaza el verdadero mensaje de la educación y rechaza todas las verdades distintivas, la verdad del juicio, la verdad del borramiento de los pecados y la intercesión de Jesús en el santuario celestial, porque ignoran la obra que Jesús está haciendo ahora. Por eso este tema del santuario es importante,
porque es el santuario lo que da nuestras doctrinas distintivas, específicamente la obra de Jesús allí en el lugar santísimo. El maná, hablando del maná, nos dice la sierva del Señor en el manuscrito 38 del año 1898. Manuscrito 38 del año 1898. El estado mental tiene mucho que ver con la salud del cuerpo y especialmente con la salud de los órganos digestivos. Interesante, hay una conexión entre la mente y el cuerpo. Por regla general, el Señor no proporcionó a su pueblo alimentación de carne en el desierto, porque ese régimen crearía enfermedad e insubordinación. Ahora voy a detenerme aquí un poco. Y déjame decirles, la carne de esos días no tenía hormonas como la carne que consumimos hoy. No tenía todas esas hormonas que le colocan hoy a los animales. Y aún así, ese régimen a base de carne, y aquí no está hablando de carnes inmundas, las carnes limpias, que Dios más adelante le da permiso al pueblo, pues como un plan alternativo por la dureza de su corazón. Crearían enfermedad e insubordinación. Sigue diciendo la cita, a fin de modificar el carácter y colocar en ejercicio activo las facultades más elevadas de la mente, les quitó la carne de animales muertos, les dio alimentos de ángeles, maná del cielo. Decir que el reino de los cielos no es comida ni bebida es ignorar completamente la relación que hay entre el espíritu, la mente y el cuerpo. Porque lo que yo como me afecta mental y me afecta espiritualmente. Por eso la cita aquí dice, a fin de modificar el carácter, eso es la parte espiritual, y colocar en ejercicio activo las facultades más elevadas de la mente, esa es la parte mental. Dios quitó la carne. Tenemos que saber un poco de la anatomía y la fisiología de nuestro cuerpo antes de decir que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida. Es cierto, no nos salvamos por lo que nosotros comemos y bebemos. Eso no nos salva, pero sí nos coloca en una posición ventajosa para poder discernir la voluntad de Dios. Nos da mejor salud. No necesitamos ser religiosos para llegar a la conclusión que una alimentación donde no esté a base de carnes animales, pues es más saludable, nos da mejor salud. Podemos tener una vida más saludable, con menos dolores, menos enfermedades y de esa manera servirle mejor a Dios. Entonces, antes de decir que el reino de los cielos no es comida ni bebida, debemos analizar esto desde una perspectiva mucho más amplia. Muy bien, entonces vamos a avanzar y vamos a estudiar sobre esa tapa que estaba sobre el arca, que era el propiciatorio. Vamos allí entonces a estudiar sobre el propiciatorio. Nos dice Éxodo 25, 17, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Bien, la palabra propiciatorio en el hebreo es la palabra kaporet, que significa silla de la misericordia. En inglés es mercy seat, silla de la misericordia. Qué linda ese nombre. Este propiciatorio era la tapa de la urna del arca. En Éxodo 25, 21 nos dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ahora, esta tapa que vemos aquí, el propiciatorio, al igual que el candelabro, era hecha de oro puro y era también una sola pieza. Ahora, la Biblia no nos dice cuánto pesaba esa pieza de oro. En el caso del candelabro, pues era un talento, pero el caso del propiciatorio no sabemos. Pero en Éxodo 25, versículos 18 al 20, vemos que también era una sola pieza, obra maestra, obra de arte. Dice, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, igual que el candelabro.
Los harás en los dos extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Entonces era una tapa, ¿ok? Y sobre esa tapa estaban los dos querubines, tenían sus alas extendidas y estaban mirando hacia el propiciatorio. Con sus alas se tocaban el uno al otro. En Éxodo, en el texto que acabamos de leer, allí dice mirando hacia el propiciatorio. ¿Y por qué miraban hacia el propiciatorio? Bien, eso era en símbolo de reverencia a la ley de Dios que estaba allí, lo cual representa la forma en cómo los ángeles miran con reverencia la ley de Dios. Hebreos 9:5 también nos habla de estos querubines que cubrían el propiciatorio. Dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalles. Ahora, ¿sabían ustedes que Dios mora en el cielo entre querubines? Los querubines son una orden de ángeles que son los que están más cerca al trono de Dios. Y aquí en el propiciatorio entonces vemos alusión a eso, los querubines que rodean el trono de Dios. Ahora, algunos han dicho que bueno, habían solamente esos dos querubines, pero en realidad la Biblia dice que hay muchos más. Pero uno de esos querubines era Lucifer. Vamos a leer algunos textos. El Salmo 80, versículo 1, vamos allí, el Salmo 80, versículo 1, dice, oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Otro texto, el Salmo 99, 1, nos dice, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Aquí no dice solamente dos querubines, sino habla en plural. Los querubines. Los querubines eran ángeles que tenían 4 alas. A Jehová, un nombre muy común o un título muy común que se referían a él en el Antiguo Testamento era Jehová que mora entre los querubines. Aquí en esta oración de Ezequías que encontramos en Segunda de Reyes 19:15, vemos alusión a eso. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Ahora, uno de esos querubines, como mencioné, era Lucifer. En Ezequiel 28:14 leemos de Lucifer, dice, tú querubín grande y cubridor, en otras versiones dice protector, yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste, en medio de las piedras de fuego has andado. Este orden de querubines protectores o cubridores quizá era alusión a estos querubines que vemos en el arca, pues ellos con sus alas protegían y cubrían, tenían la función de proteger, cubrir, apoyar el gobierno de Dios, y estaban ahí alrededor de Dios, cerca a Él, de todos los ángeles. El que tenía la posición más elevada en el cielo era Lucifer. Pero Lucifer se rebeló, como sabemos. ¿Saben ustedes quién tomó el lugar de Lucifer? El que tomó el lugar de Lucifer en el cielo, que también es un querubín, es Gabriel. Y vamos a Lucas capítulo 1, versículo 19. ¿Cómo sabemos eso? Voy a leer de la Reina Valera del 77, en Lucas 1, 19. Esta es la conversación de Gabriel con María. Y noten lo que dice Gabriel. El ángel le respondió diciendo, yo soy Gabriel, que estoy de continuo en la presencia de Dios, y he sido enviado a hablar contigo y anunciarte estas buenas noticias. ¿Cómo se presenta Gabriel? El que está como de continuo en la presencia de Dios. ¿Qué significa eso?
que está allí al lado del trono de Dios, como lo estaba Lucifer. El deseado de toda la gente, la página 73. La sierva del Señor confirma esto, dice: el Salvador habla de Gabriel en el Apocalipsis diciendo que la declaró enviándola por su ángel a su siervo Juan. Y a Juan el ángel declaró: yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas. Admirable pensamiento, que el ángel que sigue en honor al Hijo de Dios es el escogido para revelar los propósitos de Dios a los hombres pecaminosos. Antes de la caída de Lucifer, el que seguía en honor al Hijo de Dios era él. Pero cuando Lucifer cayó, el que sigue en honor al Hijo de Dios es Gabriel. En el deseado de toda la gente, es la página 725. Dice: valientes soldados que nunca habían tenido miedo al poder humano, son ahora como cautivos tomados sin espada ni lanza. El rostro que miran no es el rostro de un guerrero mortal, es la faz del más poderoso ángel de la hueste del Señor. Este mensajero es el que ocupa la posición de la cual cayó Satanás. Es aquel que en las colinas de Belén proclamó el nacimiento de Cristo. Claramente esta cita dice que Gabriel fue quien ocupa o es quien ocupa la posición de la cual Satanás cayó. Ahora, volviendo al propiciatorio. Jesús también es el centro de este símbolo. En Romanos 3:25, hablando de Jesús, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe para su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que Cristo se presenta como la propiciación, y una propiciación es un don, un regalo que se hace hacia algo o hacia alguien que carece de eso. Es decir, digamos, si yo no tengo para pagar mi deuda, pues alguien hace una propiciación por mí, me da el dinero que me hace falta para la deuda. De la misma manera, nosotros no podemos pagar la deuda del pecado, pero Cristo es nuestra propiciación, quien a través de su sangre nos justifica y nos paga la deuda del pecado. El propiciatorio era el lugar donde Dios hablaba con el hombre, con el sumo sacerdote. Dice Éxodo 25:22, dice: de allí declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahora, había algo más que se hacía sobre este propiciatorio. Y esto era en el día de la expiación. Más adelante vamos a estar hablando de las ofrendas. Y en el día de la expiación se hacía algo muy interesante. Ese día se introducía esta vez la sangre al lugar santísimo y también se esparcía 7 veces sobre el propiciatorio. Más adelante, cuando veamos la fiesta del día de la expiación, pues vamos a entrar en detalles en esto. Pero vamos a leer Levítico 16:14, donde vemos que se hace mención de esto. Dice: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcerá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Esto se hacía para satisfacer las exigencias de la ley, que era la muerte del pecador. Recuerden que dentro del arca la ley estaba mirando hacia arriba. ¿Y qué es lo que la ley exige? La ley exige la muerte del pecador. Pero cuando esa sangre se esparce allí, es un símbolo de que la demanda de la ley ha sido satisfecha, ha habido muerte, porque eso es lo que exige la ley, pero es la muerte de Jesús. Jesús entonces se coloca como propiciación. Las demandas de la ley quedan satisfechas y tú y yo, como pecadores arrepentidos que han aceptado la gracia de Cristo, podemos entrar confiadamente allí y no temer de morir, porque ya Cristo con su sangre ha hecho expiación por nosotros. Patriarcas y Profetas, la página 317,
nos dice la ley de Dios, guardada como reliquia dentro del arca, era la gran regla de la rectitud y del juicio. Esa ley determinaba la muerte del transgresor, pero encima de la ley estaba el propiciatorio donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual en virtud de la expiación se otorgaba perdón al pecador arrepentido. Así en la obra de Cristo en favor de nuestra redención, simbolizada por el servicio del santuario, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Así que en la ley vemos justicia, pero en el propiciatorio vemos misericordia. Por eso se llama la silla de la misericordia. Algunos han tratado de separar esas dos características del carácter de Dios, pero no se pueden separar. Allí están en el arca, unidas la una con la otra. Ahora, quiero terminar respondiendo a una pregunta que muchos nos hacen. ¿Dónde está el arca hoy? ¿Ya la descubrieron? ¿Será que en los descubrimientos arqueológicos se ha encontrado el arca? Bien, hay un libro que es un libro apócrifo. No tomamos estos libros como inspiración o como fuente de doctrina, pero tienen algunas alusiones históricas que son precisas, como por ejemplo la de el escondite del arca. En 2 de Macabeos 2, 5 al 8, se nos dice que Jeremías fue el que escondió el arca antes que llegaran los babilonios y tomaran la ciudad de Jerusalén. Bien, la sierva del Señor concuerda con con ese relato del libro de Macabeos, y quiero leer de la historia de la redención la página 199 y la página 200. Note lo que dice acá la sierva del Señor. ¿Cuándo es que se va a descubrir el arca del pacto y la ley que está allí adentro? Nos dice, antes de la destrucción del templo, Dios informó a unos pocos de sus fieles siervos el destino de ese edificio. Esto es antes de la destrucción del templo por manos de Nabucodonosor. Que era el orgullo de Israel, y que ellos idolatraban mientras al mismo tiempo pecaban contra Dios. También les reveló el cautiverio de Israel. Esos hombres justos, inmediatamente antes de la destrucción del templo, sacaron el arca sagrada, que contenía las tablas de piedra, y con dolor y pesar la ocultaron secretamente en una caverna donde estaría escondida del pueblo de Israel por causa de sus pecados, para no serles restituida nunca más. El arca, ahora escuchen esto, el arca sigue escondida. Nadie la ha perturbado jamás desde que se la escondió. Bueno, eso lo escribió ella hace más de 100 años. ¿Será que la han encontrado hoy? Bien, vamos a leer algunas citas de la Biblia. ¿Cuándo es que esta arca, junto con su ley, en realidad Dios la va a sacar de allí, de ese escondite? Salmo 97, versículos 5 y 6. Es una profecía en referencia a la segunda venida de Jesús, y dice: los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Los cielos van a anunciar la justicia de Dios. Lo mismo dice el Salmo 98, 1 y 2. Nos dice que a vista de las naciones ha descubierto su justicia. ¿Qué es justicia? El Salmo 119, 172 dice que todos los mandamientos de Dios son justicia. Dios, al final de los tiempos, el conflicto de los siglos nos lo dice, que Él en el cielo va a aparecer una mano. Aparece en el cielo una mano que sostiene 2 tablas de piedra puestas una sobre otra. Y dice que todo el mundo va a tener la oportunidad de ver esa ley santa, justicia de Dios, que entre truenos y llamas fue proclamada desde el Sinaí como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como una norma de juicio. Esa arca sigue escondida, creo yo, y esa arca sigue escondida para el día cuando ha de ser revelada junto con la ley de Dios.
y todo el mundo sepa que la ley de Dios está vigente. Oh, mis queridos hermanos, entremos al lugar santísimo por la fe. Obedezcamos esa ley por la gracia, para que podamos ser protegidos en el día del mal. Vamos a orar. Querido Señor, gracias, porque tú en este momento estás en el lugar santísimo, en esa arca, intercediendo por nosotros. Gracias porque derramaste tu sangre para satisfacer las exigencias de la ley. Entramos por la fe allí, Señor, clamando tu misericordia y tu justicia. Borra nuestros pecados. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Momento de adoración. Qué hermoso fue escuchar esta reflexión y sobre todo sé que tú y tu familia lo pondrán en práctica, porque no queremos ser oidores nada más, sino hacedores de la palabra de Dios. Te invito a inclinar tu rostro para que me acompañes en la oración. Dios eterno, buen Padre celestial, gracias queremos darte por haber permitido que tu palabra llegue hasta nosotros. Gracias porque tú, en tu infinita misericordia, nos preservas la vida. De forma especial, quiero suplicar por todos los hermanos que están aquí presentes en la transmisión, aquellos que nos ven desde sus hogares, los que están quizás en su automóvil o en alguna parte del planeta, Señor. Hasta allá lo alcance tu misericordia y tu amor. Pedimos, Señor, que en este día también nos ayudes a reflexionar en cómo está nuestro carácter, nuestra vida y si estamos cumpliendo el ideal que tienes para con cada uno de nosotros. Sabemos que somos débiles, pero no permitas que el pecado sea una excusa en nosotros, sino que pedamos fortaleza de lo alto para que tu espíritu nos vaya transformando y amoldando para que parezcamos más hijos tuyos que de este mundo. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de llegar a los hogares de diferentes personas. Que tú nos guardes y que esta señal siga siendo de bendición para muchos. Sé con cada pedido que se dejó allí en el chat, para que, según tu divina misericordia y tu amor, puedan ser respondidos. Te agradecemos todo, Señor. En tus manos estamos, para seguir disfrutando de estas horas. Permite que el día de mañana, donde muchos hermanos irán a sus templos, puedan tener un encuentro contigo y tú puedas aceptar su adoración, como lo haces con nosotros. Gracias, Señor, por amarnos tanto. En el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos para que mañana a las 9:15 horas de Panamá te conectes nuevamente con la programación de IR Canal, en donde tendremos un culto de adoración y una programación especial, específicamente para honrar a nuestro buen Dios y servir de alimento espiritual para cada uno de ustedes. Mi esposo, mi niña y yo nos despedimos de cada uno de ustedes deseándoles un feliz sábado. Espacio musical. Misericordia tenga de ti,
Bienvenidos a Creación TV, el canal donde podrás tener un encuentro con la creación de Jesús. En él podrás encontrar hermosos paisajes de la naturaleza y la creación. Además podrás contemplar los beneficios de vivir en el campo. Suscríbete a nuestro canal y sé parte de esta maravillosa experiencia. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateos 24:14. Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día.